como la Biblia no es cronológicamente seguida en respecto de cómo fue escrita, tú tienes que, con el entendimiento de la historia detrás, saber qué historias de la Biblia realmente encajan en la historia de la cual. Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bendiciones a todos, shalom. Bueno, ven que esto es justamente lo que estamos viendo nosotros, que no es que te enseña las historias bíblicas o los relatos bíblicos, no te enseña Biblia, te enseña una historia y que uno tiene que fijarse a ver en la Biblia qué es lo que encaja con esta historia que te estoy contando, ¿sí? Eso es lo que hace Eliud, eso es lo que hace. Y ya lo vimos de entrada haciendo este análisis, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste lo que te está narrando? En que él tiene una historia que le contaron. ¿Quiénes? Los ateos. Y que lo que dice la Biblia hay que fijarse a ver qué es lo que encaja con esa historia que me contaron los ateos. Lo que no encaja, lo descartamos. Es un invento, es algo inventado. Pero lo que sí encaja, eso es verdad. Eso sí que es verdad. ¿Sí? Bueno, ahí está la autoridad. ¿A qué le da autoridad Eliud? ¿Sí? Eso es lo que se está viendo. A ver, comencemos entonces con el análisis de hoy. Como no todas las historias son literales, como parábolas o leyendas para explicarte qué es lo que supuestamente ahora Dios hizo y ahora Dios tiene el poder sobre esto y esto otro, más que entender en qué momento se ubica esta historia, tienes que entender en qué momento se escribió la historia. Y claro, y el problema que tiene este pensamiento es que si vos le cambias las fechas de cuándo fue escrito, o sea, si le cambias la fecha de cuándo fue escrito, le digo otra cosa más. Durante todo este análisis nosotros estuvimos viendo que se dijeron un montón de cosas donde las evidencias arqueológicas demuestran de que no es así lo que está contando. Por ejemplo, que que los levitas eran los únicos que sabían leer y escribir, cosas así, cosas así. Entonces, como que lo pone a Israel como un pueblo analfabeto, ¿sí? A que la Torá es algo inventado por los levitas y que a Josías le pasó lo que le pasó por creer las cosas que le dijeron. Entonces, por creer en la Biblia, ¿sí? Entonces se dan cuenta de que hay todo un mensaje que tiene un trasfondo ahí antibíblico desde las cosas que está afirmando. Ahora te dice que vos tenés que no creer en el relato, sino ubicar el tiempo en el que fue. Dice que no todo lo que está escrito en la Biblia es literal. Amén. No todo lo que está en la Biblia es literal. Pero cuidado, porque en las escrituras hay alegorías, hay un montón de alegorías, pero hay muchas cosas que no son alegóricas, ¿sí? Personajes que realmente existieron. Y este señor dice que no, ¿sí? Que no. Posiblemente sí, te decíamos como poniéndote en duda. Posiblemente sí, pero la historia se inventó. Entonces, sigamos con el análisis y ya ustedes ya creo que esto ya lo tenemos más que claro que es lo que estamos viendo acá en esta enseñanza, ¿sí? De Eliud. A ver, continuemos. Porque dependiendo de lo que se estuvo viviendo, entiendes por qué se escribió cierta historia. El rey David, ¿cierto? Él escribió los salmos. ¿Es así? No. ¿No? No, prácticamente la mayoría de las cosas que creemos de la Biblia no son así. Y no estoy diciendo que la Biblia no es cierta. La mayoría de los libros que la Biblia dice fueron escritos por una persona, no fueron escritos por esa persona. Bueno, los salmos de David no los escribió David, dice, pero la declaración más jugada que hace es que prácticamente la mayoría de las cosas que están escritas en la Biblia no son ciertas, ¿sí? ¿Cuáles sí son ciertas? Y las que se acomodan a su enseñanza, ¿sí? Las que no, las que contradicen a su enseñanza, no son ciertas. Entonces eso es una forma de decir que vos no tenés que creer lo que dicen las escrituras, sino que tenés que creer lo que te digo yo, ¿sí? Eso es lo que él aprendió, mejor dicho, ¿sí? Eso es lo que te está diciendo. Continuemos. Son escritos por los levitas utilizando las historias que los pueblos cananeos les contaron y ellos embelleciéndolas, porque ellos no estuvieron allí. Bueno, ahora dice que las historias ni siquiera son de los levitas, ahora es de los cananeos, ¿sí?
y ellos embelecieron, dice. ¿Sabe qué quiere decir embellecieron? No sé no creo que lo haya querido decir en portugués, pero no es embellecieron, él dijo embelecieron. Y esta es la expresión que se utiliza con los Gálatas, quien los fascinó, Gálatas insensatos, quien los embeleció. Bueno, antes la fe era egipcia, ahora, primera contradicción, resulta que no era egipcia, era cananea. Sí, era cananea. Les digo más, ahora dentro de un rato va a cambiar de nuevo. Era egipcia, después cananea. Estos son los tropiezos que tienen estos ateos, ¿sí? Que se empiezan a contradecir porque no se ponen de acuerdo. Bueno, al final en qué quedamos, ¿no? O era egipcia o era cananea, ¿sí? Bueno, dentro de... No sé si en el final de este video vamos a ver que hasta se va para otra región. Sigamos escuchando. Las historias son de los cananeos que vivieron allí, los israelitas originales. Los levitas, que son los únicos que sabían leer y escribir, son los que las escribieron. Bueno, esa confusión que tiene de lo que es un israelita y lo que es un cananeo, ya la hemos visto, ¿no? La hemos visto ya anteriormente. Los arqueólogos confunden un cananeo con un hebreo, ¿sí? Lo confunden, ¿por qué? Porque como Israel habitó en la tierra de Canaán, que también había cananeos, ¿sí? Entonces, la arqueología bíblica te dice que, bueno, si ahí habitó Israel, Israel era pagano, ¿sí? ¿Por qué? Porque se encontraron rastros de paganismo. Y si eran tierra de paganos, había paganismo en esa zona, ¿sí? Antes de que entre Israel. Pero para Eliud, los israelitas son los cananeos. ¿Y los que vinieron de Egipto qué eran? Claro, no tiene sentido, no tiene sustento. Dice que por otro lado que los únicos que sabían leer y escribir eran los sacerdotes, los únicos que sabían leer. Y entonces, ¿por qué? Porque en la narración te dice que Moisés escribió a la vista de todas las palabras de la Torá, ¿sí? Y ahí ya queda esa historia como ridícula. ¿Para qué va a hacer un tremendo cartel o letrero? Sí, bueno, entre comillas, que para que todos puedan ver esas palabras y si no saben leer, ¿sí? Entonces, ven como no tiene sentido. Miren, si yo le creo lo que dice Eliud, no tiene sentido lo que dice las Escrituras. Y si yo creo lo que dicen las Escrituras, no tiene sentido lo que dice Eliud, ¿sí? Queda como ridículo. Pero las escribieron contando historias que les contaron y les contaron y les contaron las otras tribus. Los salmos, cuando la Biblia dice salmo de David, muchas veces en realidad lo correcto sería lo que tú dijiste hace un rato atrás, salmo inspirado en David. Cuando dice salmo de David, no fue David escribiéndolo, fue un levita escribiendo las hazañas de David. Los salmos dan testimonio de Mashiach, ¿sí? Eso es lo que asegura el mismo maestro, enseña que él vino para dar cumplimiento a todo lo que estaba escrito acerca de él, en la ley, en los profetas y en los salmos, ¿sí? Y en los salmos. Entonces los salmos juegan un rol muy importante a la hora de identificar al Mashiach, ¿sí? Y si yo te deconstruyo los salmos, te deconstruyo al Mesías, ¿sí? Entonces, básicamente toda esta introducción porque esto es introducción. Miren, está hace una hora. Si usted junta todos los pedacitos que estuve subiendo, yo no saqué nada, no corté nada, no saqué nada de contexto. Todo lo que él dijo palabra por palabra la fui publicando. Sé que a mucha gente este tipo de contenido no les gusta, pero sepan que lo considero necesario desarrollarlo. Que ya cuando termine con este video voy a seguir con los materiales que estuve haciendo hasta ahora, ¿sí? Pero básicamente la idea es deconstruir la idea que nosotros tenemos de Mashiach, ¿sí? La forma, lo que vos creés de Yeshua, ¿sí? Lo que uno tiene en su mente, en su corazón, te lo trata de destruir, ¿sí? Te dice, mirá, así como los
israelitas eran ignorantes, que se creían como Josías, que se creyó todo lo que le dijeron los levitas. Vos también te estás creyendo todo lo que dijeron los levitas, ¿sí? Ese es el mensaje. Continuemos. Es como el rey poeta. Wow, David es un rey, era un poeta. Salomón, el rey sabio. Y Saúl, al parecer, el rey más peor de todos. Nada más porque Saúl no era del linaje de Josías. Pero David sí existió y los reyes existieron. De hecho, hay una estela, o sea, es decir, una de esas piedras con cosas escritas en Asiria, que dice: yo fui a la tierra de Judá y dice: yo eliminé al rey tal de la casa de David. Eso significa que el rey ese existió y que la casa de David existía. Y por lo tanto, David fue el que fundó la dinastía. O sea, sí existió David. Sí. Bueno, ahora te dice que David sí existió, ¿eh? Sí existió. ¿Por qué? ¿Porque lo dice la Biblia? No, porque estaba escrito en un cascote, está el nombre del rey David ahí, en la casa de David, escrito en una piedra, ¿sí? Ahí a eso le da autoridad, a eso sí le da autoridad. Y hay pruebas de que los personajes de la Biblia han vivido, o sea, sí existen, pero no hay pruebas de que fueran lo que nosotros creemos que son. Que ellos hubieran escrito esas cosas a detalle, de eso no lo sabemos. El reino de Judá, se muere Josías, quedan como 20 años más de reinado y luego se los lleva a Babilonia. O sea, eso está históricamente comprobable. Bueno, ven, ese es un pensamiento ateo. Lo que es históricamente comprobable, sí, existió. Y lo que no lo podemos comprobar históricamente, no lo sabemos, ¿sí? Aunque las escrituras te digan, yo creo que esto también es prueba, esto también es evidencia, ¿sí? Pero bueno, para Eliud esto no sirve. Desacredita totalmente. Acá lo que importa es lo que te digan o los cascotes o los ateos. Y se fueron por 70 años, dice la Biblia, pero sepamos que los tiempos en la Biblia son simbólicos. Los nombres son simbólicos, los números son simbólicos, todo es simbólico. Entonces, el número 70 significa una generación. Entonces, pudieron haber sido, de hecho, creo que hay comprobación bíblica que son como 50 y tantos años que se fueron. Cuando dice 40 también es un número simbólico y significa la frase 40 literalmente significa un periodo completo. Es decir, por ejemplo, un ciclo completo. Por ejemplo, si tú vas a la primaria y son 5 años, entonces terminas tus 5 años de primaria, te dan su certificado y tú dices, estuvo 40 años en la primaria. No, o sea, en la Biblia, en el lenguaje bíblico, 40 significa completo su ciclo. Pero otra vez, es lenguaje bíblico, son expresiones que nos... sí, 40, debe ser el número 40. No, 40 es una expresión bíblica que significa una etapa terminada, un ciclo terminado completo. Si queda inconcluso, no dices 40. Claro, tantos ejemplos, 40 años en el desierto, el diluvio, 40 días, 40 años de los reyes, 40 días de Yeshua en el desierto haciendo su ayuno. ¿Significa que fueron 40? Tal vez fueron 40, tal vez fueron menos. Lo que significa es que el tiempo que originalmente se propuso se cumplió. No quedó inconcluso, eso es 40. Y 70 significa una generación. Cuando se mueren todos los viejitos que se fueron originalmente, se acabó la generación. Los israelitas o la casa de Judá se fue a Babilonia. Y cuando se van a Babilonia, no puede ser. Cuando se van a Babilonia los israelitas, sucede algo. Los judíos, más bien, se fueron a Babilonia cuando ellos ya eran enoteístas, técnicamente. Eran enoteístas, es decir, ya oficialmente por Josías adoraban solo a Yahvé. Enoteístas o monolátricos, es la misma cosa. O sea, ellos para el tiempo de Josías, el gobierno de Josías dijo, aquí solo oficialmente adoraremos a un solo Dios, se va a llamar Yahvé. Antes de Josías había libertad de culto, vino Josías y acabó la libertad de culto. Pero ahora dijo, ahora todos adoramos a Yahvé. Y mucha gente israelita del norte, del sur, se fueron de Jerusalén, se fueron de Judá, porque sintieron la persecución, pero a este lado la persecución de los que adoraban a Yahvé, matando a todos los que no adoraban a Yahvé. O sea, a nosotros nos gusta hablar de que nos persiguen por creer en Dios, en Yahvé y lo que sea, pero la Biblia dice que Josías persiguió a todos los que no adoraban a Yahvé. Y nosotros decimos, ¡qué bueno! Pues sí, es lo mismo que hacemos ahora cuando vemos que esos homosexuales, ojalá, y etcétera, etcétera, etcétera. No digo que es bueno. Estoy explicando que nosotros somos muy doble cara, los creyentes en la Biblia. Queremos libertad para nosotros, pero para los demás, ¿no? Que les parte un rayo. Y si viviéramos en un país donde fuera un país pagano, decimos, no, déjenme adorar a Yahweh. Y cuando nosotros adoramos a Yahweh, ojalá este país fuera completamente de Yahweh para que no se dejara hacer esas otras cosas. Esa es una doble cara.
Doble cara será el que tiene doble discurso. Doble cara el que te dice una cosa y después te dice otra. Eso es doble cara. ¿Sí? Acá con este último comentario lo que te dice es que la verdad es relativa. La fe es relativa. O sea, trata de hacer entender que depende del punto de vista. ¿Sí? Según el punto de vista está bien o según el punto de vista está mal. Y usó de ejemplo al movimiento LGTB. ¿Sí? LGBT, no sé qué letras son. A eso usó como ejemplo. Dijo, no digo que está bien, pero lo usó como ejemplo. ¿Sí? Yo creo que tiene que elegir mejor los ejemplos que utiliza Eliud, ¿no? Pero básicamente lo que acá está diciendo es que lo bueno o lo malo es relativo. Lo que nosotros vemos bueno para otro es malo y para el otro va a ser bueno lo que ellos ven bueno. Entonces como que es relativo, ¿sí? La fe es relativa. Es lo que le estuvimos mostrando en estos videos de qué está haciendo Eliud, que la fe es relativa. Relatividad y evolución es lo que utiliza, ¿sí? Como la teoría de la evolución estaba sostenida en inventos. Yo no sé si usted cree en la teoría de la evolución, pero la teoría de la evolución está sustentada en muchos fraudes, ¿sí? Mentiras tras mentiras tras mentiras. Entonces, con el mismo sistema hace toda una construcción, se está haciendo toda una construcción de esto, mentira tras mentira tras mentira, en cuanto a lo que es la fe, mejor dicho, la deidad, la inspiración divina. Eso es todo evolución, ¿sí? La identidad es toda evolución. Y la fe es relativa. Depende. Si vos estás de este lado o sos de aquel lado, para el lado que vos estés jugando va a estar bien. Bueno, familia, vamos a continuar en el próximo video, ¿sí? Estamos haciendo un análisis bastante detallado, ¿no? Bastante tranquilo. Vamos tranquilos, vamos analizando todas estas cosas, que hay mucho para hablar, ¿eh? Hay mucho para hablar. Y bueno, los videos tienen el contenido y tampoco quiero hacer muy extenso. Pero bueno, continuamos porque a este edificio de construcción lo voy a desarrollar hasta el último segundo, ¿sí? Gracias y paz. Shalom.